¿Qué tal? ¿Cómo va, Gastón? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos, Alberto? ¿Cabecito? Pero claro, cafecito. Viene muy bien a esta hora del sábado. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, doctor? Ya lo llamo ahora cuando venga. Muchas gracias. Ok. Mirá, vamos a hablar después de la actualidad, de ciencias políticas, pero hay algo que te quería preguntar, porque se ha oído hablar tanto, por lo menos yo desde chico y seguramente que la gente también, de los famosos masones, ¿no? Porque decían que San Martín era masón, la masonería es una secta de una manera u otra, ¿no? Que tuvo que ver en Argentina y obviamente venía del orden mundial. Sí. Porque dicen que a San Martín lo mandan los masones acá. Uf, bueno. Es cosa muy rara de San Martín, porque él había peleado para la corona, claro, un par de veces, la corona española. Claro, sí, él, toda su carrera. Y después se enojó porque no le pagaron o porque lo traicionaron, no sé, él dice que no había recibido un ascenso, algo por el estilo. Pero ya el rey, ya Napoleón lo había hecho desaparecer prácticamente, claro, el rey. Estaba cautivo. Y a ese lo llevaron a Inglaterra, creo que fue, y los masones le dijeron venía a liberar a Argentina, a la América. Bueno, creo que hay una... No vamos a vibrar la historia de San Martín, yo te lo digo porque me llamó la atención. No, a ver, la historia de los masones es una historia que para entenderla nos tenemos que remontar un poco a sus orígenes. Bueno, porque, dale, a ver, explícamelo un poco, pegale un poco a la gente, simple, ¿no? No, simple, te la explico un poco. La historia de los masones nace en el siglo XII, siglo XIII, cuando aparece el arte gótico y se construyen las grandes catedrales de Europa. Notre Dame, Reims, Canterbury, Colonia. O sea, es una sociedad de la iglesia. En realidad es una sociedad de constructores. ¿Ah, sí? Claro. Es una logia de constructores. Estos constructores tenían como baluarte, eran hombres libres primero, y después tenían como gran valor el know-how, el saber hacer. Ellos sabían construir este arte gótico y entonces iban de un lado al otro y se habían convertido en logias, incluso mantenían y se comunicaban a través de actos secretos. Y a la iglesia la tenían como cliente. Y la iglesia era su principal cliente. Entonces tenían incluso la división que después adoptan los masones de aprendiz, compañero y maestro, ellos lo tenían en el ámbito de la construcción, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia esto? Esto cambia fundamentalmente el siglo XVII y siglo XVIII, donde el protestantismo avanza muy fuerte sobre Europa, se frenan estas grandes construcciones y aparecen las grandes guerras, ¿no? Entonces, ahí este grupo de constructores empieza a quedar sin qué hacer y se les ocurre abrir ese espacio, esas logias, a comerciantes, intelectuales, científicos. O sea, meten adentro todo lo que podía generar construcciones en el ámbito más privado y demás, y sostener ese negocio que se venía derrumbando, ¿no? Bien. Y entonces ahí se crea en 1717, 24 de junio de 1717, se crea la Gran Logia de Londres, en Londres. La Gran Logia se llamaba la Logia de Londres y Westminster. Y eso genera, primero porque en Inglaterra en aquel momento había una gran lucha entre protestantes y católicos. Y la creación de los masones consolida, de alguna manera, el fin de la dinastía de la reina Ana, que fue la última católica. Los masones vienen a consolidar eso desde un movimiento clérigo, pero no católico, sí más orientado al protestantismo. Bien, ¿qué injerencia en el mundo empieza a tener? ¿Qué injerencia en el mundo empieza a tener? Empieza a tener que, como empiezan a meter adentro todo esto en 1736 hay una gran declaración, la de Ramsay, el compañero Ramsay, donde él convierte esta sociedad de constructores,
la convierte en una sociedad aristocrática, una sociedad de grandes pensadores. Y empiezan a crear un manual de convivencia y de ética y de moral, y empiezan a pensar... De acuerdo a su ética y su moral. Sí, sí. Fíjate que hay algunas cosas complejas en el ámbito de los masones, que ellos entienden, por ejemplo, ¿te acordás de la Biblia en el Génesis, sí, cuando habla de Noé? De Adán y Eva. Sí. Me quedó Noé del otro día cuando vimos lo de los semitas. Adán y Eva, ellos, viste que en la Biblia, o la cuestión religiosa de la Biblia, es que Adán cometió el pecado de comer la manzana y movido por la serpiente y Eva y demás. Un cuentito. Un cuentito. Los masones lo invierten. Esto y dicen, gracias a que la serpiente movió a Adán a que comiera la manzana, logró la iluminación, logró conocer el bien y el mal, logró conocer un montón de cosas que en aquel momento no conocía. Entonces, llevan a este proceso al iluminismo. No es el pecado mortal, como dice la Iglesia, sino todo lo contrario. No, y de hecho ellos creen en un Dios que es el gran arquitecto y que tiene la particularidad de que cada uno más o menos lo puede formar a su imagen y semejanza. La gran virtud es la iluminación. No creen en un Dios religioso, no creen en un Dios, ellos le llaman un Dios despótico. Y entonces, bueno, empiezan a tener una fuerte presencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la política en términos Estamos hablando siempre del Occidente. Estamos hablando siempre de Occidente. Y entonces, bueno, van a participar en casi todos los eventos del siglo XVIII en adelante. Y hay una cosa que es común en casi todo el mundo. A partir del siglo XVIII hasta el XX, los masones van a participar en la construcción de la historia y la historia la van a volver inexplicable. Es una particularidad que pasa en todo el mundo. Van a llevar la masonería a los Estados Unidos, los fundadores de los Estados Unidos, Washington va a ser un masón. La gran personaje de esa época, San Martín, esto, el otro, y masón, eran todos masones. Tenían más aún, no tampoco era mala palabra ser masón. No, era una sociedad, daba mucho prestigio y mucha élite, era una sociedad secreta, uno de los pilares. Claro, que no tenía competencia, porque el Opus Dei es otra cosa. No, sí, absolutamente. Nada que ver. Rosacruz es otra cosa. Absolutamente. O sea que... Hay algo que los relaciona, ¿sabes con quién? Que no tiene rigor científico, pero que hay una fuerte presencia, es con los templarios. Ah, bueno, sí, había unos videojuegos que tenían los templarios, la justicia de los templarios. Cuando en el pero siglo representaba la XIV, iglesia los templarios. Sí, claro, por eso hay una relación. Cuando son expulsados, cuando termina la Orden de los Caballeros Templarios, parecería que la mayoría se fueron a Escocia. Y hay una catedral, que después vamos a ver la foto, hay una catedral en Escocia que fue construida y que tiene elementos de los templarios y de los masones. Y eso es un poco lo que justifica esta relación una rareza. entre templarios y los masónicos. Y hoy en día, a ver, ¿está activa la masonería hoy en día? Sí, ha caído... hay como un reverdecer de la masonería y por eso un poco la traemos, porque después fue cayendo paulatinamente ya no en esta super elite, sino que fue abriéndose, dejó de ser un ámbito tan secreto como era, mantiene todavía hoy las características de los ordenamientos y sus grados y hasta el 33 y después los sacerdotales, etcétera, etcétera, y sus pilares. Pero un poco empezó a ser en algún momento medio una mala palabra ser masón, ¿no? Entonces, justamente porque cuando se empieza el revisionismo histórico, empieza a aparecer esto que te comento, lo inexplicable de la historia. Entonces, yo creo que la independencia de los Estados Unidos marca mucho el tema masón.
Y después casi todos los presidentes, el último fue Biden, el último de los masones. Claro, masón no quiere decir católico ni tampoco protestante. Masón es un poco que abarca todo. ¿Hay musulmanes masones? No. No, a ver, hablan de que lo que no se puede ser, Sí. las dos características que no puedes tener para ser masón Sí, es ni extremista, sí. No podés estar en ningún extremo, o sea, no podés ser ni comunista, no podés ser Conservador, islamista, no podés ser, digamos, no podés estar en los extremos De los extremos. y no podés ser religioso. Religioso en términos de las religiones convencionales, El fundamentalmente. masón va a la economía. Sí, más a la economía y más a los Y a los principios principios. éticos, las cuestiones morales, Bien. pero también, digamos, armadas, como bien vos decías, ¿no? Armadas a la medida de los intereses y armadas a la medida de grandes movimientos que no pueden explicar, ¿no? Entonces, por eso te digo que esto es Bueno. complejo. Un moño masón, algún día seguimos tratándolo. Te digo Sí. que es lo que vamos a dejar para un segundo capítulo. Dale. La historia argentina, en la Revolución 1810, Sí. la Junta de la Revolución, Sí, todos menos uno, Ascuénaga, sí. todos eran masones, ¿Y con directivas? absolutas. Así que, si querés, dejamos abierto capítulo Masonería Argentina, porque es muy interesante y sobre todo porque vamos a entenderla mucho más, porque vamos a vivenciar unos personajes. Ahora Rivadavia lo atiende muy mal a San Martín cuando viene a deliberar todo. ¿Era masón Rivadavia? Sí, sí. Pero entonces masón se le agarró como un masón. Bueno, porque habían a veces los intereses no eran Uno era lo unitario y mismo, ¿no? otro federal. Eso. Bien. A ver, misil va, misil viene, que eso los muchachos se entretienen. Obviamente, como siempre que llovió paró, en algún momento va a terminar la guerra de Oriente, en algún momento va a terminar Ucrania. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? A ver, hoy el mundo se está debatiendo, y esto vamos a ponerlo por arriba de esto que vos decís de las guerras y de Estados Unidos y de China. Hoy el mundo se está debatiendo en dos grandes cosas. Una es el nuevo orden mundial, que está relacionado. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden Me mundial suena está- masón. Bueno, es que aparece, por eso justamente los masones empiezan a cobrar relevancia otra vez. ¿Por qué? Porque aparece una situación que es global, situaciones que son grandes problemas de la humanidad en términos globales. A la par de esta guerra entre dos imperios, que Sí. uno podría decir Estados Unidos y China, son los que Sí. se están enfrentando en términos Que de te digo que China va imperio. ganando 5-0, pero bueno. China va ganando porque es el imperio que emerge, Estados Unidos es el imperio que declina, fundamentalmente porque tiene 200 Y Europa era años. el imperio que ya declinó. decayó. Claro, Europa es el que declinó. Terminó la época de las colonias. Y Estados Unidos es el que declina fundamentalmente porque ha construido un poder que, como todos los imperios cuando se expanden y tienen que mantener la expansión, es cuando decaen. Exacto, como el imperio romano. El imperio romano decayó así, y este es un imperio que también... La diferencia es que Estados Unidos se convirtió en un imperio que tiene una influencia global como ninguno la tuvo en la historia. O sea, hoy el imperio estadounidense tiene influencia en el rincón del mundo que se te ocurra. Bien, pero la acción, el Wall Street, toda esa cuestión Masonería financiera, pura. ¿es estadounidense o es global? No, y por eso te digo, el nuevo orden global está relacionado justamente con un gobierno único, un pensamiento único. Está ¿Qué tiene que ver relacionado con China también? ¿Abarca China? Y lo involucra a China fundamentalmente, ¿por qué? Porque invierte la pirámide. La pirámide significa que hasta ahora lo que conocíamos, el mundo que conocíamos era la base de la pirámide que sostentaba la cima. Esto quiere decir, en términos rápidos, mayor natalidad Sí. sostenía a la gente que iba envejeciendo, ¿no? Sí. Esta pirámide Ahora nos quedamos sin jóvenes. Ahora nos quedamos sin jóvenes y la expectativa de vida subió. Vamos a un hombre que va en pocos años, en 20 o 30 años, va a vivir 120, 130 años. Entonces, esta pirámide se invirtió.
Y todos los que... Sí, pero a mí toda mi vida me dijeron de que el problema del mundo era demográfico, ¿Viste? que éramos cada vez más, y ese ahora el problema es que cada vez somos menos. El nuevo orden mundial es que eso cambió y vamos a un mundo en el que aparece mucha menos gente de la que teníamos previsto. Como bien vos decías, nos decían no va a haber lugar para tanta gente, no va a haber comida para tanta gente, en realidad va a haber lugar para más gente. Y bueno, pero a la par, acá no tenemos que dejar, me están diciendo que el corte se nos acabó el tiempo. La tecnología pero... se suma a esto. ¿Qué terminamos todo esto? ¿En qué termina todo esto? ¿En qué termina? Continuará. Continuará. Bueno, lo dejamos para que continúe. De acuerdo. Estuvimos Estudio 3. Bueno chicos, ya terminamos este programa en el Estudio 3 y antes de terminar vamos a decir nuestras redes sociales para que nos sigan y nos vean. YouTube, Estudio 3 Programa, Instagram, Estudio 3 Rosario, Facebook de mi padre, Alberto Ciro Ollán. Y si quieres ver una planta linda de una técnica japonesa de jardín, te presento a la Kokedamas. Y la que hace, porque son un grupo de personas que hace esta Kokedama, es Coc.libélula. Son hermosas las plantas, son hermosas las Kokedamas, fantásticas. Y para los hombres, si se quieren cortar re bien el pelo, le presento Peluquería G&B, que está en Montevideo, 1898, en la esquina de Dorrego. Te corta fabuloso esa peluquería. Y si quieren probar unos sándwiches riquísimos, el que lo hace, el Instagram es sandwicheo.gourmet. Y bueno, acá tienen las imágenes, abajo las redes y es envío a domicilio. Entonces, re bien. Y bueno, como siempre, antes terminamos de ver el logo del Estudio 3.